Y vamos a comenzar virtualmente con el pastor Carlos Meléndez. Y buenos días a cada uno de ustedes, o buenas tardes a la hora que usted me sintonice, o buenas noches. Y vamos a tener ahora la escuela dominical. Gloria a Dios, porque el gobernador permitió abrir las iglesias, y vamos a estar, voy a estar hablando sobre la potestad o el poder de Dios. Todos entendemos que Dios tiene poder, y Él es el único que es poderoso sobre todo, pero hay cosas que deberíamos de entender y no dejarlas pasar por alto. Pero antes no quiero dejar la oportunidad de darle las gracias por estar sintonizándonos. Muchísimas gracias, y le animamos a que siga sintonizando los domingos mientras podamos hacerlo y que el Señor nos permita. Y muchas gracias por su amabilidad, y voy a empezar con una oración. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este día en el que usted nos ha dado de su gracia. Le pedimos que usted nos pueda bendecir, Señor. Denos de su gracia, denos de su poder, Señor, para que podamos entender, Señor, su gracia, su amor, Señor, todo aquello con que nosotros podamos regocijarnos, Señor. Ayúdenos a poder entender su palabra, y, Señor, que no tengamos una actitud negativa, sabiendo de que es usted quien tiene control de todo esto, Señor. Gracias, Señor, por todo esto. Le pido que usted nos llene de su bendición, Señor, nos llene de su gracia. En el nombre del Señor Jesús le damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, voy a comenzar, hermanos y amigos, voy a comenzar en San Juan. La palabra de Dios allá en San Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por primera vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, hay una situación aquí muy interesante, porque Nicodemo era un hombre que era un maestro, era un hombre muy importante en aquellos tiempos. Nicodemo era, hasta cierto punto, era un maestro, y llegó a referirse al Señor como un colega, porque aún le llama maestro. Le dice Nicodemo maestro. Es interesante porque él no vino durante el día, sino que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo interesante de esto es de que Nicodemo, él podía estar siendo libre para preguntar, para hacer cualquier clase de pregunta, pero como que en Nicodemo hay un temor. Y Jesús le respondió de que si no naciere de nuevo, él no podía entender esto. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, tenemos muy poco tiempo, Señor. Le pido que usted obre con su gracia. Le ruego, Señor, que usted nos ayude, nos dé de su bendita misericordia. Le ruego, Señor, que usted
nos pueda dar la sabiduría para poder calmar nuestro espíritu, para poder apaciguar nuestras emociones y así poder tomar, Señor, del tiempo que es posible para poder entender su palabra, Señor. Ábranos el entendimiento y así poder estar, Señor, con lo que es correcto, Señor, con la mente correcta, con el pensamiento correcto para poder discernir todo aquello que necesitamos entender y discernir, Señor. Exhórtenos en su palabra, en su gracia. En el nombre de Jesús, oro, Señor. Amén y amén. Interesante que Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo como que llegó a un punto en donde no podía entender. Y Jesús le dijo a este hombre de que el poder de Dios se podía llegar a entender solamente del lado nacimiento espiritual. Jesús tratándole de hacerle entender de que las cosas de Dios no se pueden entender, el poder de Dios no se pueden entender con la sabiduría humana. Porque Nicodemo era un hombre entre los judíos, entre el pueblo de Dios, era un hombre muy importante. La prueba de eso, porque en el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, las cosas que yo hago no se pueden entender, estoy parafraseando, claro, no se pueden llegar a entender si no hay una conversión, si no hay un nacimiento espiritual. Nicodemo, como cualquier fariseo, él llegó como a entender de que todo en esta tierra se llega a entender materialmente, humanamente hablando. Pero el poder y las cosas de Dios no se pueden llegar a entender si no somos personas espirituales. Pablo lo dijo allá en Primera de Corintios. Allá en Primera de Corintios, Pablo le dice a la iglesia de Corinto de esta manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo cuando venimos a nacer de nuevo. Cuando obtenemos el nacimiento espiritual por medio del Señor Jesús, es cuando podemos llegar a entender, podemos llegar a dar el primer paso para entender las cosas y el poder de Dios. Número 2, allá en Levíticos capítulo 26 y el versículo 25. Allá en Levíticos capítulo 26 y versículo 25. La palabra de Dios dice así: traeré sobre vosotros espada vengadora,
en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Es una tristeza que no podamos entender la magnitud del problema en el que estamos, espiritualmente hablando. Hemos pasado 3 meses de un horrible encierro. El mundo se ha paralizado porque no hay libertad. Las economías de grandes compañías y pequeñas compañías están al borde de la quiebra. Hay tiendas que se han cerrado ya. Ellos ya no pueden operar para negociar porque todo esto de la pandemia los ha cerrado. Y es increíble que toda la creación humana no ha visto un despertar hacia Dios. Es increíble, pero Dios ha permitido que una plaga venga a invadir, venga a robar la paz de la libertad en las personas. Y Dios permite una plaga, dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Es increíble que Dios ha permitido esta plaga, esta peste, esta pandemia, porque Él quiere que los hijos de Dios, aquellos que hemos tenido un pacto con Dios, que vengamos nuevamente a Él y nos vindiquemos en ese pacto. No entendemos la magnitud del problema porque estamos muy descaradamente en estos momentos actuando de una manera descarada y cínica. No tenemos a Dios como algo grande. Se nos olvida de que Dios es el que tiene control de todo. Y Dios, de una manera, Él ha permitido esto porque quiere que nosotros vengamos nuevamente a Él, pero el hombre, el ser humano, es un perfecto descarado y cínico, que a pesar de que estamos en una pandemia muy horrible, estamos con una indiferencia hacia Dios, con una media cosa. A ti te cierra las puertas. Te cierra las puertas porque no quieres ver a Dios. Y es una tragedia de que nosotros sigamos actuando de una manera descarada, como que no nos importa Dios, como que las discusiones entre las personas, hay una situación grande que tienes una discusión con alguien y le cierra las puertas a Dios. No te deja pensar de una manera correcta. Siéntate, por favor, no te estés parando. Ya siéntate allí. Siéntate.